Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a dar inicio entonces al estudio que tenemos para esta noche, ¿verdad? Quiero pedirle a algunos hermanos que me ayuden a entregar el material a los hermanos, por favor. Yo creo que ajusta, pero igual de uno por familia primero y después, pues, sí. Desde la semana pasada hemos comenzado con esta serie de estudios que vamos a dar aquí en la iglesia. Estos no son sermones, no son prédicas, son estudios que nos van a ayudar para prepararnos mejor. Y el tema que estamos viendo es cómo estudiar la Biblia, cómo sacarle provecho, ¿verdad?, al estudio de la palabra del Señor. Nos estamos valiendo de varios materiales. Queremos por lo menos equipar a los hermanos de la iglesia en una serie de elementos que le ayuden a hacer una mejor interpretación de la palabra del Señor. Amén. Entonces, la semana pasada habíamos comenzado con estas enseñanzas y habíamos visto 6 principios. Bueno, habíamos empezado a ver estos 6 principios de preparación personal para el estudio de la palabra del Señor. Habíamos visto 3. A ver, qué valiente se pone de pie y me dice, sin mirar sus notas y sus libros ni nada, se para y dice, pastor, vimos estos 3 principios. Si la hermana Ana Ruth estuviera acá hoy, sí me lo hubiera dicho por qué. Ya está la hermana Ana Ruth. Hermana Ana Ruth, a ver si se acuerda todavía, porque me los dijo al terminar la clase la vez pasada. A ver. Número 1. Amén. Muy fácil, ¿verdad? Primero, el principio más importante. Ser un creyente convertido al Señor Jesucristo, ¿verdad? Haberse arrepentido de los pecados y haber venido a Cristo Jesús en fe, en confianza, a Cristo como Salvador. Estuvimos viendo varios versículos que tenían que ver con esto, no vamos a volverlos a tocar, pero sí es importante que nosotros tengamos un nuevo nacimiento, habernos convertido a Cristo para poder hacer un estudio correcto de la Biblia, porque de otra manera van a haber muchas cosas que no vamos a poder captar, entender o aprovechar para nuestra vida espiritual. La Biblia tiene mucha sabiduría interesante que definitivamente una persona que no sea cristiana puede leer la Biblia y puede entender algunas cosas, pero no puede entender el propósito de Dios para su vida a través de la palabra y no puede aplicarse esa palabra porque está en oscuridad. Entonces, como su vida no está sometida al señorío de Cristo, definitivamente esta que es la palabra revelada de Dios para nuestras vidas no va a ser una prioridad o una guía para esta persona y no va a haber entonces un entendimiento pleno de su significado. En primer lugar, debe ser un convertido a Cristo. Para poder hacer un buen estudio de la Biblia, poderla interpretar y no solamente interpretarla, sino vivirla, aplicarla a nuestras vidas, debemos haber venido primero en fe y arrepentimiento al Señor Jesucristo. Que Él, una vez que nosotros venimos al Señor, Dios perdona nuestros pecados y nos bendice con el don del Espíritu. Entonces, una vez que nosotros tenemos ese sello especial del Espíritu, una vez que el Espíritu de Dios mora en nosotros, definitivamente nos ayuda para discernir el significado de la palabra. El ministerio del Espíritu Santo en nosotros tiene que ver entonces con la iluminación. El Espíritu
ilumina nuestras mentes y nos ayuda a discernir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es espiritual, y lo espiritual debe discernirse de manera espiritual, como enseña bien la palabra del Señor. Ahora, en segundo lugar, viendo estos 6 principios de preparación personal para el estudio de la palabra, estuvimos viendo también la semana pasada que debemos venir a la Biblia con la idea ya preconcebida de que la Biblia es inspirada plenariamente. Desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios revelada. Totalmente, es inspirada. Y acuérdense, el texto clave aquí es segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16, donde nos dice que toda la palabra de Dios es inspirada, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Verdad? Capítulo 3, verso 16 y 17. Aprendíamos entonces de que esto es algo que debemos siempre tenerlo presente. Porque a veces nos vamos a encontrar con ciertas partes de la Biblia que se nos va a hacer un poco más difícil conocer su significado o entender su significado, pero nunca debemos llegar a dudar de la Biblia. Incluso van a haber momentos en el que el estudiante de la palabra, sobre todo si es un estudiante, un principiante, alguien que lleva poco tiempo estudiando la palabra, puede encontrar cosas que le van a hacer contradictorias o le van a ser difíciles de entender. Va a encontrar, por ejemplo, pasajes de las Escrituras donde dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y ya nosotros hemos tratado eso acá, ¿verdad? No es el tema de hoy, pero bueno, por poner un ejemplo, y hay otros lugares donde la palabra del Señor nos dice que Dios se arrepintió de hacer el hombre, o Dios se arrepintió. Entonces, al principio pudieran venir esas dudas a nuestras mentes y decir, wow, la palabra del Señor tiene contradicciones, la palabra de Dios tiene algunas cosas ahí que no están bien. No debemos nunca, hermanos, caer en esta actitud. Debemos siempre considerar que la palabra es inspirada, es inerrante, es perfecta y puede estar completamente seguro que es nuestra poca capacidad para entenderla, nuestras debilidades o dificultades, nuestras imperfecciones que no nos permiten ver a plenitud todo el significado y la profundidad de la palabra del Señor. Y usted va a ver que con el tiempo Dios le va a ir instruyendo en su palabra y muchas dudas se van a ir aclarando en el camino. La palabra del Señor, hermano, es tan bella que aún en esos versículos que están difíciles, pues ella en otras partes nos da luz para poder entender esos versículos que son más complejos y más difíciles. También vimos en tercer lugar la semana pasada que era importantísimo orar. Es importantísimo orar. No le meta mano a las Escrituras si antes usted no se presenta ante Dios orando, pidiendo al Señor que le dé sabiduría, pidiendo al Señor que le dé entendimiento para poder sacar el mayor provecho a las enseñanzas. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con una oración sincera, hermano, cuando de verdad nosotros clamamos a Dios con sed de aprender de su palabra, Dios es rico en darnos en abundancia esa sabiduría. Y como dice Santiago, también en el capítulo 1, verso 5, que si alguno de nosotros está a falta de sabiduría, mire, está la solución. Cuando nosotros estamos en estas dificultades que no entendemos bien, debemos orar, hermano, y ser pacientes, confiar y esperar en Dios. Dios en su momento nos va a revelar el significado de todo lo que encontremos en la palabra. Definitivamente van a haber textos muy complejos y difíciles, pero no es... La Biblia es un libro, pues un libro que Dios lo hizo para nosotros. Lo hizo para que se pudiera entender, no para confundirnos ni dejarnos así. Ni es un libro lleno de claves indescifrables. No, la palabra del Señor, hermanos, ella en su mensaje central y general es clara y sencilla y hasta un niño puede
leerla y comprender las verdades principales que ahí se expresan. Pero también hay temas que son más complejos y pasajes que son un poquito más difíciles. Así que vimos estos 3 principios de preparación personal para el estudio de la palabra, y esta noche vamos a ver los otros 3. Tal vez podamos avanzar un poco más dependiendo del tiempo. El 4º principio tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir de la palabra, de las dificultades que a veces podemos encontrar a la hora de interpretar las Escrituras. Y el 4º principio es, en esencia, estudiar con diligencia. Mire, hermano, yo no quiero pecar en lo que voy a decir, pero yo casi me atrevo, por en la práctica ministerial, casi siempre que nos acercamos no voy a decir que a muchos, pero a algunos hermanos, y le decimos, hermano, ¿está leyendo la Biblia? Generalmente nos dice que sí. Pero si le cambiamos la pregunta y le decimos, hermano, ¿está estudiando la Biblia? Ya ahí hay bastantes dificultades. No son todos los hermanos en los que están dedicándose forzadamente, diligentemente en el estudio de la Biblia. Y la palabra del Señor, hermano, no solamente es para leerla, es para estudiarla, para escudriñarla, para reflexionar en ella, para investigar acerca de ella, para después que nosotros podamos entender su significado, poder también aplicar ese significado a nuestras vidas. Entonces, este principio es importante para que usted pueda entender la Biblia. Debe ser un estudiante diligente, preocupado. Debe ser alguien que le aporta tiempo de calidad al estudio de la Biblia y que no escatima recursos, hermano. Hace todo lo posible por buscar cada vez mejores herramientas para hacer un estudio mejor de la palabra. Y debe ser paciente. La paciencia es necesaria. Hay personas que han llegado, han empezado a estudiar la Biblia. Lamentablemente, ¿verdad? Yo pienso que a los hijos de Dios eso no debe pasar nunca. Pero hay personas que se frustran y dicen, no entiendo nada. Y la agarran y la ponen por allá. Y más nunca la vuelven a abrir. No, es que la Biblia es muy difícil. A mí, no, yo mejor canto en la iglesia, me gusta mucho orar, pero estudiar la Biblia no es para mí. No, hermano, la Biblia se hizo para ti. Y Dios quiso en su soberanía hacerla llegar a nosotros de manera escrita. Por eso el cristiano debe esforzarse por leer. Miren, hoy tenemos alternativas para las personas pero la mayoría de las personas pueden leer en nuestro medio. Creo que acá en nuestra iglesia todos podemos leer. Unos mejor, otros con más dificultad, pero todos podemos leer. Pero aún así hay personas que no leen, pero cuando tienen interés, cuando de verdad tienen pasión por las Escrituras, ellos buscan la manera de que alguien les lea. Y yo recuerdo que hace años atrás estábamos en una iglesia donde había personas que no podían leer, y nosotros le decíamos, hermano, pero usted llama a sus hijos, y sus hijos están estudiando en el colegio, y eso va a ser de doble beneficio. Póngalos ahí a leerle la palabra del Señor, y así su hijo se instruye y lo instruye usted también. Y que todos los días le lea 2 o 3 capítulos, y después lo comparten y lo discuten en familia. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bueno es leer la Biblia personalmente, pero también en familia, en casa. Ahora, un cristiano, de verdad que llega, hermano, yo he visto personas ya de la tercera edad, ancianitos, ponerse pilas y aprender a leer. Y aprenden a leer. Aquí hay unos libros que le dicen Nacho, ¿ah? Con los nachitos esos han aprendido a leer muchísimos hondureños y ha sido una gran bendición. Porque mire, si usted no puede leer, se está perdiendo algo tremendo. Hay recursos, usted pone hoy la computadora, el CD, ¿cómo se llama? El cassette, iba a decir, ya el cassette necesita, el CD, pone en el internet, usted busca las páginas, alguien se lo busca y usted puede oírlo, puede tenerlo grabada la Biblia. Pero hermano, qué lindo es poderse sentar frente a su Biblia de papel, ¿verdad? Está bien, podemos usar los medios electrónicos, la computadora, los teléfonos, pero es que
para mí, personalmente, cuando yo abro la Biblia así y paso sus hojas y veo su estructura, me deleito tanto. Es tan agradable. ¿Qué pasa con los medios electrónicos? Que usted ve en los libros de la Biblia, le aparecen, pero le va a costar mucho memorizar los libros y aprenderse en qué lugar de la Biblia están. Entonces es bueno usar la Biblia en físico, en papel, y sacarle provecho. Bueno, ya que les había dicho que muchos pasajes de la palabra del Señor no se pueden entender a simple vista, es necesario que nosotros seamos diligentes y pacientes al estudiar. Veamos lo que nos dice 2 de Timoteo 2:15. Abra su Biblia ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Y allí la palabra dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa traducción, que usa bien la palabra de verdad, otras traducciones dicen que traza bien la palabra de Dios. O sea, un obrero, alguien que trabaja, se esfuerza, se preocupa por estudiar la palabra. Es alguien que le pone todo el empeño, el compromiso, la responsabilidad en hacer un buen estudio de la palabra. Bien, entonces en tu preparación personal tú debes tener siempre presente que el estudio de la palabra es un trabajo, es algo que requiere ocuparse, hay que dedicarle tiempo. A veces hay versículos que son complicados, son difíciles, uno tiene que recurrir a ciertas herramientas. Tiene que consultar algunos comentarios bíblicos, algunos diccionarios para entender algunas palabras que son un poco más difíciles. Incluso debe recurrir a veces a la ayuda de un hermano más experimentado en la iglesia, un hermano que tenga ya más madurez espiritual, al pastor, a un anciano de la iglesia, a un maestro bíblico de la iglesia, que también le pueda ayudar en ese proceso. Así que, hermanos, la palabra nos dice aquí entonces que procuremos con diligencia. Procura con diligencia. ¿Me permiten un momentito? Aquí la palabra procura con diligencia también puede traducirse o puede entenderse por hacer un esfuerzo pronto. No es algo que uno debe dejar para más tarde, ser perezoso, descuidado. Mire, hermano, como decía, creo que era Martín Lutero, que decía que pasarse un día sin estudiar la Biblia, hermano, era un día perdido. Era un día perdido. Así que, hermanos, en cuarto lugar, debemos estudiar la palabra con diligencia y ser paciente. Cuando nosotros, como seres humanos limitados, tratamos de entender la mente ilimitada de Dios, debemos estar conscientes de que tomará tiempo llegar a un nivel de entendimiento más elevado. Eso nos va a tomar tiempo y debemos nosotros saber esperar, hacer todo lo posible, ser diligentes, esforzados, dedicados, estudiosos de la palabra, pero siempre ir esperando que poco a poco nuestra madurez espiritual vaya creciendo y nos vayamos entrenando más en el estudio de la palabra. Ahora, siguiendo con estos 6 principios de preparación personal para el estudio de la palabra, podemos llegar entonces al quinto principio, que tiene que ver con algo más espiritual, y es el confesar continuamente tus errores y tus pecados. Tratar de venir a la palabra, hermano, en una actitud de comunión con el Señor. No estar de verdad
con pecados ocultos, no confesados, en desobediencia, porque definitivamente se nos va a hacer muy difícil leer la palabra y obedecer la palabra. Hermanos, es importantísimo que nosotros a cada momento estemos buscando en oración tener esa reconciliación con el Señor. Fallamos de muchas maneras, fallamos de pensamientos, de palabras, de actos, incluso fallamos cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Pecados de omisión. No hacemos las cosas que debemos hacer y eso igual se nos cuenta por pecado. Entonces debemos, hermanos, continuamente y sobre todo cuando vamos a estudiar la Biblia, venir en una actitud de humildad al Señor. Decirle, Señor, perdóname por mis errores, por mis debilidades. Si usted lleva días sin estudiar la Biblia, no venga así de pronto, aquí vengo y agarro la Biblia a ver lo que me dice el Señor aquí, a ver dónde me cae el dedo. No haga eso. Trate la palabra como algo que amerita toda su honra. La palabra de Dios es gloriosa y muchos hombres murieron para que usted tenga hoy esa palabra traducida en sus manos a lo largo de la historia. A lo largo de la historia hay muchísimo que se pudiera hablar de eso. Entonces, pero más que todo, esta es la palabra de su Padre Celestial, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, antes de entrar a estudiar la palabra, tengas un tiempo de oración y alinee su corazón con Cristo. Alinee su corazón con Dios. Si hay algún pecado, hermano, confiéselo, que Él es bueno. Dios es abundante, es rico en misericordia. Y Él dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, ore y permítele a Dios limpiar sus pecados para que pueda tener buena comunión con el Señor, ¿verdad? Como nos dice Juan en su primera carta, en capítulo 1, versículos del 6 al 10. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 6 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. El versículo 9 es clave. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, ¿quién se puede presentar, agarrar la Biblia sin orar, sin buscar esa reconciliación con el Señor y entrarle? No, Él no va a ser tan provechoso. Peor, si hay pecados conocidos, no confesados, ocultos, de los cuales no se ha arrepentido, va a tener mucho problema. Porque cuando usted agarre la Biblia y la abra, la Biblia lo va a confrontar, la palabra le va a exhortar. Decía un escritor que la Biblia tiene la peculiaridad de que cuando tú la lees a ella, es ella la que te está leyendo a ti. No sé si a usted le ha pasado eso, que cuando está leyendo la Biblia dice, caramba, si esto pareciera que es la vida mía la que estoy leyendo aquí. Y todo tú dices, oh Dios mío, esto me está hablando directamente a mi corazón. Mira, un hijo de Dios, hermano, cada vez que está cometiendo algún error y se acerca y se pone a estudiar diligentemente la palabra, ahí la palabra le va a abrir la mente y le va a decir, mira, esto está mal. Entonces usted va a caer en esa, se va a dar esa realidad y decir, wow, pero si usted está en pecado y en rebeldía, hermano, usted va a rechazar eso. Va a evadir eso que la palabra le está diciendo y su estudio de la palabra no va a ser correcto. De repente usted va a entrar a una temática y como usted está en pecado y no quiere dejar ese pecado, hay rebeldía en su corazón y usted va a agarrar esa hoja y la va a pasar y va a decir, no, que esta parte no me gusta mucho, pues. Y todo, el estudioso, el estudiante de la Biblia, el hijo de Dios, el cristiano en general, debe ser un estudiante
hermano, diligente de la palabra y no puedes ser un estudiante selectivo de la palabra. Dice, no, a mí lo único que me gusta es el Nuevo Testamento. O a mí solo me gustan los salmos. Es que a mí solo me gusta leer proverbios. Yo conocí a una persona que me decía, no, yo todos los días leo la Biblia. Pero mire, como el mes tiene 30, 31 días, yo siempre me leo los proverbios porque también igual son 31, y entonces tengo un proverbio para cada día. Y ahí entonces él con eso resolvía. Eso era religiosamente todo. Está muy bueno. Pero no te quedes ahí. Porque la Biblia no solamente son proverbios. ¿Verdad? Hay que leerlos. Hay que leerla toda. Y tarde o temprano tú vas a llegar a un pasaje de las Escrituras que va a tener relación con las cosas que tú estás viviendo. Más temprano que tarde, porque así es Dios. Entonces es importante que tú tengas la humildad y la disposición en tu corazón de dejarte guiar y someterte a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y qué mejor que antes de entrar a ella, y yo te lo recomiendo, vengas al Señor, confiésale a Dios tus pecados, reconcíliate con Él. No es un acto religioso, hermano, frío y sin sentido. No es llegar y decir, ay Señor, aquí vengo, y si es que he fallado, perdóname, y aquí te confieso mis pecados. No, hermano, es el acto de ponerse de acuerdo con Dios y decirle, Señor, realmente te fallé en esto, y la disposición del corazón de no volver a fallarle nuevamente al Señor. Es ser sincero, es tener esa plática íntima con Dios, buscando tener comunión con el Señor, andar en luz, andar en verdad, para que entonces la luz del Señor nos ilumine y podamos nosotros descifrar mejor la voluntad de Dios expresada en su palabra para nuestras vidas. Y de aquí nos viene ya el sexto principio importante para el estudio de la palabra del Señor. ¿Cuál es ese principio? Hermanos, estar dispuestos a vivir lo que nosotros encontramos ahí en la palabra, lo que descubrimos en las Escrituras. Estar dispuestos a vivirlo. ¿Para qué usted va a estudiar la Biblia si no lo va a vivir? ¿Solo lo va a hacer para llenarse de conocimiento, para hincharse y decir, wow, yo sé Biblia? Y créanme que lamentablemente existen personas que solo estudian la Biblia para contender, para pelearse con otros, para discutir, para decir yo me sé tantos versículos. Pero no es cuánto tú sabes de Biblia, es cuánto tú vives la Biblia. Definitivamente para vivir la palabra del Señor necesitamos la ayuda de su Espíritu. Por eso todo esto, hermano, es algo integral. Nosotros no podemos decir, bueno, este principio lo voy a hacer ahora y el mes que viene voy a hacer el otro principio. No, todo esto va junto. Y en la medida que nosotros vamos, hermanos, estudiando la palabra, orando, descubriendo lo que la vamos creyendo y la vamos poniendo por obras. La palabra del Señor no debemos solamente, hermanos, almacenarla como un conocimiento intelectual. La palabra de Dios es para obedecerla, para vivirla. Y por eso la oración sigue siendo tan importante. Oramos antes de estudiar la palabra y oramos al terminar la palabra. Incluso yo le voy a decir, a mí me es mucho más fácil orar en la mañana después de tener un tiempo de lectura de la palabra. ¿Verdad? Porque ahí encuentro motivos de oración. Por la misma palabra, por algún pecado que la palabra me está reflejando que hay en mí y debo modificarlo. Entonces es importantísimo, hermanos, que nosotros tengamos este principio bien presente. Jesucristo nos dice en Juan capítulo 7, verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Juan capítulo 7, verso 17. Si el objetivo es el desarrollar una relación con el Dios viviente, entonces cualquier conocimiento obtenido se deberá apoyar y aclarar en esa relación. Es tan importante, hermanos, que nosotros enriquezcamos nuestra relación con Dios en la medida que vamos incorporando conocimiento bíblico a nuestras vidas. Esa es la idea. A medida que nosotros estudiamos mejor la palabra, más vamos a conocer al autor de esa palabra. Y sabemos que la palabra del Señor, el tema central de las Escrituras, ¿quién es? Es Jesucristo, ¿verdad?
Toda la palabra nos habla del Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el tema central. Jesús les dijo a los fariseos de aquella época, escudriñad erráis ignorando las Escrituras, les digo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hay vida eterna, o tenéis la vida eterna. Mas ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién da testimonio las Escrituras? De Cristo. De Cristo. Bueno, es la historia de la redención, es la historia de la obra de Dios, para la gloria de Dios, hermanos, se muestra todo lo que Dios hizo, ¿verdad? Por medio de su Hijo Jesucristo, para salvar a su pueblo, para la gloria de Él. Pero el tema central es Cristo mismo. Así que, hermanos amados, nosotros, en la medida que más estudiamos la Biblia, mejor vamos a conocer a Dios. Dios es espíritu, a Dios no lo ha visto nadie jamás. El unigénito del Padre lo ha dado a conocer, dice las Escrituras. La revelación de Dios nos viene, hermanos, a nosotros por medio de Jesucristo. ¿Tú quieres conocer mejor a Dios? Mira a Cristo. ¿Y dónde tú vas a encontrar a Cristo? ¿Dónde tú puedes aprender de Cristo, de su carácter, de su amor, de su bondad, de su voluntad? A través de las Escrituras, hermanos. Desde la medida que tú estudies más la palabra del Señor, estudies, profundices más en la palabra del Señor, mayor va a ser tu conocimiento de Cristo. Y eso te va a llevar a dos cosas importantes. Una, a darle mejor adoración a Él. Él dice en su palabra cómo Él desea ser adorado, cómo Él desea ser servido. Entonces te va a tener una vida cristiana más efectiva, más agradable a Dios. Si tu estudio de la palabra, hermanos, es diligente, tú vas a conocer más a Cristo, vas a conocer más a Dios, le vas a dar mejor adoración, tu adoración va a ser más profunda, te vas a poder proteger de las falsas doctrinas, de caer en el pecado de idolatría. Lamentablemente, las personas que practican entre comillas, el cristianismo, pero se divorcian de la palabra, terminan adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y eso es idolatría, es pecado. ¿Por qué? Porque entre las religiones se empiezan a formar reglas, describen y forman un Dios diferente a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al estudiar la palabra, nosotros nos vamos a proteger de caer en todos esos errores, en esas desviaciones. Vamos a estar centrados, vamos a ser cristianos sólidos, firmes, fundamentados en la roca. Conoceremos la voluntad de Dios y entonces podremos vivir agradándole a Él con la ayuda de su Espíritu, ¿verdad? Todo esto, hermano, siguiendo siempre, buscando siempre esa comunión estrecha con Dios por medio de la oración, por medio de la oración. Hermanos, el conocimiento que nosotros adquirimos o podamos adquirir a través del estudio de la palabra debe estar conectado a un corazón humilde, capaz de entender que somos nosotros siervos del Dios Altísimo y lo que aprendemos de Él es para darle gloria a Él. Nosotros estamos para darle gloria a Dios y Él es tan amoroso que nos ha dejado su palabra como guía para que podamos hacerlo como a Él le agrada, como a Él le es grato. Entonces debemos tener esa humildad y no quedarnos solo en el conocimiento frío. No vamos a estudiar la Biblia solamente para quedarnos con algo intelectual, con algo frío, que lo que puede hacer es envanecer nuestras mentes. Y mira, hermano, eso es dañino porque si el conocimiento no va acompañado del amor, se convierte en una brutalidad. Una brutalidad. ¿Usted ha visto alguna vez a alguien que tiene conocimiento pero no tiene amor? ¿Cómo hiere con ese conocimiento, verdad? ¿Sí o no? Entonces tienen que ir unidos, tienen que ir de la mano. Ahora, el amor sin conocimiento es un sentimiento superficial y es cursi, es algo vano. Tienen que ir de la mano. El conocimiento debe ir de la mano del amor. Amén, hermanos, es importante. Quédese con eso, quédese con eso. Si usted está estudiando la Biblia,
está llenando de conocimiento, pero también debe ese conocimiento ir vinculado con el amor, porque si ese conocimiento no tiene amor, se convierte en un arma peligrosa, puede llevar a cometer actos de brutalidad realmente. Mira lo que dice la palabra, 1 Corintios capítulo 8, verso 1. 1 Corintios capítulo 8, verso 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Debe haber un equilibrio, un balance. Conocimiento sin amor, hermanos, sin humildad, sin sometimiento al Señor, nos puede llevar a nosotros a hincharnos, a envanecernos y terminamos hiriendo a las demás personas. Esa no es la voluntad del Señor. Nosotros hemos sido llamados, hermanos, para amar a Dios y amarnos los unos a los otros de la misma manera que Cristo nos amó a nosotros. Así que, mis hermanos, si tú al acercarte a la palabra de Dios a estudiarla, tu único objetivo es la búsqueda intelectual y no una relación con el Dios vivo, entonces el conocimiento que tú vas a obtener será un conocimiento incompleto y un conocimiento distorsionado que no va a serte útil para vivir una vida agradable al Señor. Amén. Bueno, así terminamos la clase de hoy. Acuérdense que todos los jueves tenemos estudio bíblico acá. Podemos terminar haciendo esta recopilación de los 6 principios que hemos aprendido de preparación personal para un buen estudio de la palabra. Definitivamente no son los únicos principios. Hay muchos más y a lo largo de esta serie de enseñanzas los vamos a ir viendo en su momento. Pero por el momento, preparémonos con estos 6 principios. Primero, que yo espero que todos los hermanos que están acá, todos hayan hecho una confesión de fe al Señor, ¿verdad? Se han venido a Él arrepentidos y tengan a Cristo como Salvador. Segundo, todos los que estamos acá aceptamos que la Biblia plenariamente, desde Génesis a Apocalipsis, es inspirada, es la palabra del Señor. Tercero, que debemos orar, pedir sabiduría, entendimiento al Señor para comprender mejor la palabra. Que debemos ser diligentes, hacer todo lo posible, dar todo el esfuerzo posible y tener paciencia en el estudio de la palabra para poder llegar, hermanos, en su momento a tener mejor conocimiento de ella. Quinto, tener esa comunión con Dios confesando nuestros pecados. Tratar de buscar siempre estar bien con Dios. Amén, hermanos. Y por último, estudiar la palabra del Señor para obedecerla, para ponerla en práctica. Y la palabra del Señor nos manda a amar, ¿verdad? Amar a Dios y amar también a nuestros hermanos. Y que todo ese conocimiento que nosotros adquirimos esté siempre condimentado con el amor. El propósito de nosotros es conocer mejor a Dios, adorarle y servirle. Amén. Sirviendo a Dios, bueno, también servimos al prójimo, servimos a la iglesia. Amén. Bueno, inclinen su rostro y vamos a dar gracias. Voy a decir a los hermanos del ministerio que se preparen para que seamos despedidos con una alabanza. No hemos cantado himnos hoy. Somos una iglesia reformada. No hay culto aquí que se nos escape sin cantar un himno. Bueno, oremos. Padre, gracias te damos esa noche por este tiempo, Padre amado. Gracias por estas enseñanzas que ahora al principio pudieran ser bastante sencillas para la mayoría de nuestros hermanos, pero que en su momento, Señor, sabemos que tú nos vas a ir llevando hacia los terrenos más profundos. Rogamos que bendigas a nuestros hermanos, que ellos puedan seguir viniendo, que tengan pasión por el estudio de tu palabra y que este pueda ser un medio, Señor, por el cual tu iglesia se consolida más, se fortalece más. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, que todo lo aprendido esta noche se quede en nuestros corazones, que lo podamos poner por obras y que podamos, Señor, servirte mejor, Padre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.
Antes de ser despedidos, hermanos, vamos a cantar un himno y recuerde que el culto es el domingo en la noche a las 6 de la tarde. Amén. Que el Señor me les bendiga poderosamente. Amén. Bueno, busquemos el himno 111. Hoy sí, 111. El otro día les dije 111, pero era el 110. Pero hoy sí el himno 111. Amén. Gozo da servir a Cristo en la vida al caminar, llena el alma de alegría todo el día sin cesar. Gozo tengo yo en servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me da de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Gozo da servir a Cristo en la dicha o el dolor, llena el alma de armonía y le da santo esplendor. Gozo tengo yo en seguir a Cristo, gozo que no tiene. Cada día puedo ver que me da de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Gozo da servir a Cristo, caminando con mi Dios. Es el Santo Jesucristo que me guía con su voz. Gozo tengo yo en servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me da de su poder, de su gozo celestial. Gozo da servir a Cristo, aunque reine oscuridad, pues en mi alma yo disfruto de divina claridad. Gozo tengo yo en servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me da de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Aleluya, que el Señor les bendiga a todos. Un placer haberles visto, amados hermanos. Nos vemos este domingo si Dios así lo permite.